Bienvenidos, queridos oyentes. Lo que estáis a punto de escuchar no es un Entre Cómics normal, sino una selección y edición bastante espartana, todo hay que decirlo, de los audios de los podcasts del mes pasado. En caso de que os perdierais alguno, o simplemente queráis poneros al día con los tebeos más relevantes o que más nos han gustado durante las últimas semanas, este es vuestro podcast. Doctoresdeltiempo.com presenta Entre Cómics. Repaso mensual. Hablamos de Renato Jones, de 1%, número 1, de Care Kyle Andrews, o sea, de Care Andrews. Vaya, que al parecer tiene un segundo nombre ahí que yo no sabía de él, en un tebeo para Image, en un tebeo que me ha gustado. Ahí viene el pero. Me ha gustado y creo que está muy bien ajustado a lo que necesita el tebeo, y la historia no es exactamente mi tipo de tebeo. Pero no es tu tipo de tebeo. Bueno, no lo tengo claro, no te creas. A ratos sí y a ratos no. Es que está muy bien. Está muy bien el tebeo. Está bien contado. Vamos a ver, por resumirlo de alguna manera y no meternos en demasiados jardines. Básicamente el tebeo lo que trata un poquito es de contar la historia de una especie de vigilante, una especie de figura vengadora, un asesino que básicamente va por aquellos megamillonarios que se exceden y viven en una decadencia absoluta. Básicamente. Exactamente. Por contarlo de alguna manera, que es la alusión que hace el título y demás, pues bueno, la trama básicamente es esa. El tebeo entra en uno de esos arrebatos, explica ciertas cosas sobre el personaje, el mundo en el que vive, que es básicamente una versión excesiva del nuestro, en algunos casos rozando y sin rozar también la ciencia ficción. Entonces tiene algunos elementos básicamente muy interesantes, que es coger nuestro mundo, exagerarlo, embrutecerlo de manera terrible, aprovechar el propio dibujo de Care Andrews, que funciona muy bien para eso, y contar la historia. Pero por bien contado que esté y buen ritmo que tenga, con algunos momentos bastante simpáticos, no me ha convencido nada. ¿No? No, yo creía que te gustaría más o menos. No me gusta. A ver, me gusta el estilo de dibujo, me gusta la idea en general, pero el tratamiento de la idea lo he encontrado súper juvenil. Sí, es verdad que el tratamiento de la historia, pues en fin, es muy sota caballo rey, muy no voy a pensar demasiado en el asunto. Yo creo que tendrá algo más. Vale, sí, que es un primer número, es un número introductorio y hay mucho espacio para jugar con la idea del concepto. Pero me esperaba muchísimos más tonos de gris que los que me he encontrado. Bueno, yo no tengo tampoco demasiada pega con eso. Me parece que el tebeo, a pesar de todo, nos cuenta la historia desde el punto de vista del protagonista. Sí. Y el protagonista no parece ser un hombre de grises. No es el narrador más fiable del mundo, ni eso, lo he dicho. No es una persona moderada. Con lo cual, bueno, pues puedo entenderlo, o al menos puedo montarme en este coche a ver a dónde va llegando. A mí principalmente lo que me ha llamado la atención del tebeo, y la razón por la que me ha gustado, a pesar de que hay partes que visualmente yo he tenido siempre problemas con Care Andrews. O sea, es un tío que me gusta, pero es un tío bastante sucio, bastante barroco en ocasiones. Exactamente. Entonces, pero para esta historia me parece que tiene esos puntos exagerados, tiene ese toque sucio que la historia necesita. Es que entiendo por qué lo ha hecho. Es decir, no es un estilo que me gusta, pero entiendo por qué es adecuado para el tebeo. Y lo demás, en cuanto al desarrollo y tal, bueno, yo no le daría demasiado. De hecho, una de las cosas que más me gusta es que a ratos parece que salta un poco de estilo, de un punto a otro, de una cosa a otra, tal y cual, y dice, venga, fuera ataduras. De ritmo está muy Esto bien. Es un flashback, pero lo vamos a hacer un poco más así. Esto es ahora, en la actualidad, lo vamos a hacer un poco más asado. Y digo, bueno, pues
Me parece bien. El ritmo funciona muy bien. La libertad que tiene el TVO es espectacular y yo con el dibujo de Cary Andrews no tengo ningún problema. Pero la propia trama, lo dicho, la he encontrado bastante retro y muy juvenil en ocasiones. Es que no es una crítica social al 1%, ese río que se refocila en su... Supongo que para eso ya tengo Starve, en cierta medida. No lo sé. La perspectiva sea si distinta. Lo tienes o no lo tienes, pero no es te quiero decir, el TVO, ya lo hemos dicho, es de un vengador que va por ahí cargándose peña. Sí, entonces, pero es eso, la diferencia es la historia que cuentes con él. Quiero decir, a ver, cómics del Castigador, por ejemplo, en el cual ya entraremos más tarde, que tenía una novedad esta semana, se han hecho desde 1000 perspectivas distintas, y con el mismo personaje se han contado las historias de muchas maneras distintas. En este caso tenemos una especie de antihéroe bastante noventero, bastante excesivo, contado tal cual. No hay demasiada distancia, ni se utiliza de forma irónica, ni hay ningún juego con él. Es simplemente honesto, es lo que hay. Y los malos son tan terriblemente malos, son lo más malo de la galaxia. Al malo de este número 1 en cuestión les falta, pues no sé, patear perros, ahogar bebés. Quiero decir, son súper mega malos, son tan una parodia, son tan excesivos que se hace muy difícil de creer. Realmente funciona más como un TVO muy catárquico, muy decir, eres malo y ahora recibes tu merecido, y ya está, muy simplón en ese aspecto, que no esperaba, por cómo está contado, por cómo está dibujado y por los momentos que tiene al margen del núcleo de este número 1. Entonces, por eso coincido contigo en este momento de que, bueno, más adelante parece que hay algo más, pero el núcleo central del primer número lo he encontrado terriblemente simplón. Igual digo una barbaridad, pero igual en esta exageración, en esta aproximación súper blanco o negro a la historia, radica en cierto modo la sutileza de la historia. Es decir, nadie que lea esto lo va a interpretar de manera literal. Porque, quiero decir, villanos y malos de este nivel no existen. Sin embargo... Bueno, pero tampoco es nuestro mundo, literalmente. Ya. Pero nadie que lea este TVO va a dejar de hacer ciertos paralelismos y de pensar, al menos hasta cierto punto del TVO, que está leyendo un TVO acerca de un mundo como el nuestro. Sí. Lo cual, bueno, digamos que tiene esas dos partes. El TVO es un mundo como el nuestro, después es otra parte en la que nos tomamos las libertades, que es un mundo totalmente distinto al nuestro, con su rollo de ciencia ficción y tal y cual. Pero luego importa lo que haces con ello. El asunto está en que entre la presentación del personaje, ciertos elementos muy interesantes y muy divertidos de trasfondo, y la propia acción en general, no haces nada con ello en este primer número. Que si en este primer número no hay una presentación de la situación, y está esa situación liberadora y catárquica de, bueno, cogemos al mega malo, presentamos todo lo malo que es en su gloriosa y en ocasiones paródica extensión, y luego pues nos encargamos de él, que para eso es el personaje que es. ¿Y ahora dónde va el TVO? Ahora va el número 2, porque evidentemente el número 1 no le da espacio, con lo cual el número 1 se queda en lo que se queda, no hay espacio para que el propio TVO ejercite otra lectura. Evidentemente el lector puede interpretar lo que le dé la gana, que para eso es el lector, pero no hay nada ahí a lo que agarrarse, salvo que realmente le empieces a dar muchas vueltas y realmente eso, interpretes la ausencia de algo como realmente lo que pues a cada uno le dé la gana. En este caso no hay nada a lo que agarrarse. Si que no haya nada es voluntario, es deliberado y refleja algo, habrá que verlo. Ahora mismo no hay. Yo creo que se trata de un acercamiento nada sutil al tema, y que precisamente la manera de contarlo, de hacerlo, es haciéndolo excesivo, es haciéndolo totalmente fuera de madre y haciendo y marcando las líneas de manera súper clara y súper cainista, y ya está. Y esta es mi manera de decir. Sí, el problema es que eso, al ser un número 1 es una obra no finalizada. Quiero decir, por ejemplo, uno se encaja El Lobo de Wall Street sobre un personaje excesivo, una historia contada de manera increíblemente excesiva, y evidentemente la forma responde al fondo, es deliberado, pero es una película, es una obra finita, y todo ello conduce a que, bueno, pues termina como termina.
Y ahí está, de alguna manera, la respuesta a esa estructura, a este mensaje. Esto solo es un número 1. Entonces, ahora mismo, toda esta ultraviolencia, estos villanos increíblemente paródicos, increíblemente excesivos, por ahora no responden a nada, más que a ser aniquilados. Bueno, y responden a que esa es la naturaleza del mundo en el que vive el protagonista. Otra cosa es que digas, sí, pero es un mundo terriblemente sencillo, otra con cosa es que digas, es que brutales el mundo... y con muy poquitos matices. Sí, o no. Por ahora, sí. Es que cuando dices, no, es un mundo, como has dicho, sin matices, con de grandes contrastes. De grandes contrastes. Malo, digo, ya, es que, oiga, yo me pongo a compararme con uno de esos del 1% de nuestro mundo, y digo, y parece una historia llenísima de contrastes, llenísima de blancos y negros, matices, y con muchísimos, bueno, con muchísimos. En este caso el TVO no tiene. Porque no tiene espacio. Quiero decir, si no digo yo que debiera. Bueno, pero oiga, pero es que a veces, ¿qué matices hay? Quiero decir, ¿qué matices hay entre un tío que va a currar y está jodido toda su puñetera vida con un tío que tiene la vida resuelta? Aquí matiz no hay ninguno. Aquí matiz hay un tío que se dedica a cargarse a quien le da la gana por las razones que le da la gana, y hay otra gente que es aniquilada por el tío, que son unos putos monstruos de cuento de hadas. Exactamente. Quiero decir, y ya está. A mí me parece perfecto. Ya, pero ambos dos personajes en sus extremos se antojan terriblemente ficticios en una situación que es un reflejo de la nuestra. Entonces, yo creo que estás haciendo una lectura muy literal de lo que muestra el TVO. ¿Hasta qué punto esa exageración que es deliberada, está claro? ¿Hasta qué punto esa exageración obedece a luego ofrecer ciertos matices o servir de cierto contraste? Habrá que verlo, porque este número 1, lo dicho, le da el tiempo que le da. Entonces lo que tiene es lo que tiene. Yo creo que hace bien. Yo creo que tiene que, o sea, que la figura del protagonista en concreto, sí, de esta especie de vengador, está en su sitio. Para mí es un mensaje nada sutil, correcto, del asunto. Ajá. Y me parece ideal porque... Bueno, funciona. El cómic es muy divertido. Porque en gran medida parece que esté prohibido o que nadie quiera mandar ciertos mensajes sobre cierta cosa. Es como, no, pues está bien, pues sí, oiga, a ver, igual que es un poco radical eso de igual tienes que ir por ahí cargándote a la peña. Hombre, no digo yo que no. El problema está en que si ese mensaje es el que puedes pretender enviar y quieres realmente mostrar un personaje que ante las injusticias actúa de manera súper extrema, que si eso es lo que buscas, que es un poco más o menos la línea en la que ibas, lo que necesitas es un villano que no sea tan monstruoso, porque un villano tan monstruoso justifica cualquier acción en su contra. Claro. Ese es parte del problema, que está muy claro. Claro, que es el malo, claro. Es decir, es terriblemente malo, es terriblemente monstruoso, y toda acción que se emprenda contra él es hasta poco. Y ya está. Entonces, claro, no hay lugar ahí para nada. No me digas que después de leerte el TVO no te genera ninguna clase de reflexión, pensamiento, no. ni comparación, ni nada. No. Bueno. No porque es eso, lo corta todo claro. Entonces, quiero decir, deja un espacio tan amplio que ahí ya podría inyectar o puedo introducir lo que yo quiera. Porque no hay lugar para el debate dentro del propio TVO, no hay lugar para la sutileza. No, si es que el debate no tiene que estar en el TVO, dentro del TVO. El TVO tiene que suscitar. No hay ambigüedad ninguna. En el TVO no. Claro. Pero precisamente, claro, en el TVO no. El TVO es una obra de ficción. Ahí no tiene por qué haber, dentro del mundo de ficción, ninguna clase de sutileza, ni contraste, ni nada. Es decir, el asunto es lo que genera después en el lector esa lectura, y si genera alguna clase de respuesta. A mí nada. Quiero decir, genera que nos encontramos ante una una hipotética serie de villanos, porque por ahora nos ocupa básicamente un par terribles, brutales, monstruosos, y cómo se encarga de ellos el protagonista. Ya está. Sí, no, eso es una descripción de lo que cuenta el TVO, quiero decir. Sí, no, y de cómo lo cuenta realmente. Quiero decir, más allá del brillante y dinámico dibujo, quiero decir, el tono es ese, es una descripción, es casi un inventario realizado incluso por el propio protagonista y por el propio villano de todas las monstruosidades cometidas y de la impunidad con la que las ha ido cometiendo y cómo esa impunidad llega a su fin. Sí, aún así eres consciente de que, me atrevería a decir que el 95 o 99% de las monstruosidades que muestra el TVO no son monstruosidades de ciencia ficción, ¿no? No. Quiero decir... Ninguna de hecho,
Ninguna de ellas. Es decir, pues Ninguna eso que a ti no te genera ninguna clase de respuesta, a mí como lector me genera toda clase de respuestas. Porque si resulta que el villano de mi TVO es un tío tan malo, malísimo, clarísimamente, pero no hace nada que no se realice ya en el mundo en el que vivo, no digo por la misma persona, pero no hay ninguna cosa que se le achaque a este tío que no se haga hoy en día en nuestro mundo. Ajá. Con lo cual, dices tú, ¿qué pasa? ¿Que es malo por acumulación? Si solamente hiciese una de esas cosas, no. No, da igual. Hace toda esa serie de cosas que se realizan en nuestro mundo. Y entonces aparece una figura vengadora que lo ejecuta, por decirlo de alguna manera. Sí. Se encarga de él. Bien. Y eso, pero dices, eso es, se toma la justicia por su mano. Pero eso no es más que una representación. Es decir, podría ser un señor que pasa y te señala, o podría ser Spider Jerusalem, contándotelo en una página de un blog en internet. Quiero decir, el asunto es más ese señalar que Bueno, pero la resolución del conflicto en este TVO es final, en cualquier caso. Sí. No es un proceso. Sí. Es una exposición de los crímenes del villano y su final. Sí. Punto. Entonces, bueno, ya nos hemos metido directamente hasta las rayas en territorio spoiler, pero bueno. En fin, el asunto está en que esos otros ejemplos dan lugar al desarrollo de ese conflicto. Aquí no, aquí se toma la justicia por su mano y punto. Y eso al lector lo puede interpretar o le puede parecer de múltiples maneras y se puede ver reflejado en nuestra sociedad actual de múltiples maneras. El problema está en que has acumulado tantos crímenes y tantas ofensas en el villano. Y de hecho, no sé si en aras de meter una escena de acción o en aras de representarle que lo has convertido directamente en un puñetero monstruo de TVO, lo has simplificado muchísimo. Ya era un monstruo de por sí. Exteriorizándolo de alguna manera, lo único que has conseguido ha sido, además de una escena de acción que mola bastante, ser bastante zafio y de alguna manera convertir a nuestro antihéroe en un héroe y al villano en un monstruo de cuento. Entonces, pues cuando ha sido tan obvio, quiero pensar que, bueno, pues Care Andrews tiene algo más en mente, pero yo no lo veo así. Después de etapas pasadas del autor, no lo sé. No lo sé, el primer número en cualquier caso resulta escaso. Bueno, aplausos y ameno, pitos, pero división escaso. de opiniones, no pasa nada tampoco. No, si el TV me ha gustado, pero me ha parecido simplón. Bueno, bien. No es que no me guste ni no lo recomiende, pero... Tiene sus cosas, está claro, pero bueno, dependerá un poco del lector aquí, que lo lea la gente y que, oye, que opine. Si es muy zafio, si es muy burdo, si debemos interpretarlo con toda su literalidad o no, si le quita valor, si le suma, si yo qué sé, lo que sea. Aquí que cada palo aguante su vela, oiga. Que hay que pensar también un poquito, de vez en cuando uno lee las cosas. Dejamos a Renato Jones y sí, efectivamente nos hemos metido o sea, nos hemos pasado por el TVO por encima, bla, bla, bla. Es lo que pasa cuando hay un poco de discusión. Sí. Que al final te calientas un poco. Tampoco es nada que no se vea venir, pero... Bueno. No. Es decir, en fin, la portada es bastante explicativa por sí misma, o sea... Y nos vamos a un TVO titulado Satellite Fallen, número 1, de Steve Orton y Stephen Thompson para IDW, que es uno de los otros TVOs de la semana, o bueno, de estas 2 semanas, que a mí ya me ha gustado. Este es un TVO realmente bueno, sí. Aquí no tenemos problemas. Aquí vamos a coincidir. Aquí no tenemos problemas. Se trata de un TVO de ciencia ficción en el cual ya en las primeras páginas nos presenta a la protagonista, alguien que parece trabajar en un taxi y básicamente se dedica un poquito a cotillear casi las conversaciones y la manera de ser de sus pasajeros. Los motivos por los cuales lo hace se van desarrollando a lo largo del cómic. Además, ya desde el principio te aclara que en el satélite en el que está es básicamente la única humana de todo el lugar, donde el resto son pues alienígenas realmente pintorescos. No sabría decir exactamente por qué me ha gustado el TVO. Tengo dificultades para articular mi opinión. En parte veo muchísimas cosas que ya hay en otros TVOs que me gustan. Es decir, Copperhead, por ejemplo.
Entonces digo, bueno, pues si me gusta en uno, pues me gusta en el otro. Digo, oye, igual mi gusto es una mierda, pero al menos soy coherente. Sí, a ver, el TVO tiene un corte detectivesco, y eso es decirlo de manera bastante ligera, y presenta una protagonista con un montón de matices bastante interesantes, atrapada en una situación prácticamente de manera voluntaria, en una situación bastante peculiar y bastante interesante, que da muchísimo juego. Entonces, bueno, la presentación del primer número y del personaje a través de las acciones que realiza está bastante bien. Una vez más, en ocasiones peca de monólogo interno. Tiene una excusa sólida para dicho monólogo interno, pero bueno, no se hace pesado. Sí, es verdad, y de hecho, en fin, acompaña a lo largo de bastantes páginas. En fin, se puede, lo puedo aceptar mejor pues al principio de una historia, cuando hay que ponerlo todo en marcha. Ya veremos si se va a convertir en una molesta costumbre. Bueno, sobre todo es el principio, y es casi un diálogo. Es un diálogo con alguien que no está ahí, pero es un diálogo, entre comillas. Después me gusta el trabajo que hace de caracterización de la protagonista, no solamente porque hace muchas cosas, lo cual que siempre es bueno, porque vamos, tienes la referencia. Sí, permite conocer al personaje a través de sus actos. Exactamente. Y al margen de eso, bueno, también hace algunas cosas que en el momento de leerlo digo, madre mía, no puedo creer que haya sacado esto solamente para darme esta información del personaje, pero después realmente queda muy bien tejido dentro de la trama del tebeo. Es decir, es una de estas cosas que dices tú, joder, macho, vaya excusa que te has buscado. O sea, en fin, sé por favor un poco menos típico, pero dices, no, vaya, había una vuelta dentro de esto. Es decir, había ulteriores motivos, había un porqué. Es decir, está bien porque es interesante, porque me has dado una información que no tenía de la protagonista, me la has puesto en una situación en la que probablemente, si no, tampoco la hubiese visto, y todo ello tiene sentido porque viene a desarrollar la historia. No es simplemente una escena sin sentido que te meto aquí porque sí. Es un número uno que en general está muy bien entretejido, sin demasiadas explicaciones tediosas, y narrado desde directamente la voz de la protagonista podemos ver quién es y en qué situación está y por qué. Y a partir de ahí sus actos nos dejan ver su manera de ser y desarrollan la trama en la que está metida, si bien por acción suya y si no por inacción suya. En cualquier caso, es la propia agente de todo lo que sucede en el TVO, de la mayoría de lo que sucede en el TVO. No hubiese estado mal, aunque entendiendo que tienes un límite siempre de páginas y de números, yo creo que la aproximación del TVO es mejor, pero bueno, me he quedado con un poquito de ganas de ver un poquito el entorno, el satélite bueno, poquito, ¿qué? Quiero decir, esto es un satélite ciudad, es una cosa súper antigua, es una cosa súper moderna, es exactamente qué, ¿no? Bueno, pero las páginas las utilizan muy bien para centrar la trama y dar a conocer a la protagonista, con lo cual ya iré teniendo tiempo de saber exactamente dónde se están moviendo y si aquí tienen coches voladores, cohetes voladores o me da igual, o trenes bala voladores. Bueno, eso es lo de menos. Hubiese estado bien, agradable, igual. Llama la atención que apenas hay panorámicas, ¿no? Por ejemplo, del lugar y... Utiliza las primeras páginas sobre todo para ello, aunque la historia se centra en el propio monólogo interno y en los motivos y las razones de la protagonista para estar donde está. El dibujo sí que lo utiliza más bien para mostrar dónde está y cómo es el lugar en el que está. No entra en detalles y es un paseo prácticamente por la zona. Pero bueno, al menos sitúa el contexto. Y me ha gustado el dibujo, ¿eh? Me ha gustado el dibujo, o sea, sí. El diseño de personajes, tanto de la protagonista como de los alienígenas en general, está muy bien. Es la suficiente dosis de rareza y de extraño, pero siguen siendo mayormente humanoides. Y a nivel de tecnología, escenarios, vestuario y demás, da esa sensación muy loca de ciencia ficción, pero al mismo tiempo muy cercana. Sí, yo es la parte que más me gusta. Suelo tener siempre dificultades con lo que me es demasiado ajeno, con estos alienígenas excesivamente bizarros. Turncoat tenía ese problema, por ejemplo. Bueno, pues aquí es todo, vale, sí, evidentemente es un poco más convencional, ¿no? Pero me parece que conecta mejor.
según Al avanza menos el cómic conmigo. se ve que buena parte de la naturaleza de la historia, pues todo el tema detectivesco y demás, es una historia relativamente convencional. Es el marco y la propia protagonista en ese marco lo que puede salirse un poquito de la norma, pero por lo demás es una historia bastante normal, al menos Sí. por ahora. Me ha gustado este Satellite Falling. Es como, vale, pues ya voy a tener que añadir otro TVO más aquí a la pila de lecturas y esto ya está empezando a coger, en fin, dimensiones grotescas. Pero está bien, está bien. Civil War 2 está ya llegando. Y hoy no vamos a hablar del primer número porque no ha salido, pero estos son tan cachondos como para haberle sacado un número 0. Y como nosotros nos pirramos por esto de los eventos, pues hemos dicho, Civil War número 0, Brian Michael Bendis y el motherfucking Oliver Kuiper, con lo que me gusta a mi Kuiper, como para no hablar de él. No, pues sí, a ver, el asunto supongo que por un lado está en que es un evento de Bendis, con lo cual durará tropocientos números, no sé si tienen ya la numeración dada, luego igual le incumplen, así que tampoco. No lo sé, la verdad. Tampoco no pasa me he nada. informado demasiado. Y Pero seguro que serán 7 o 8 y acabará siendo alguno más. eso es, porque tienes algún epílogo y tal. Y el asunto está en que, bueno, con toda la ofensiva de DC concentrada en el mes de junio, todo desde principio a fin tienen ahí números a cascoporro, supongo que querrán tener el evento un poquito antes para, al menos, pues, que esté ahí, el run run. Nos va a hacer la vida del podcast muy fácil desde cierto punto de vista, todo este rollo del rebirth de DC, porque, vamos, ¿de qué hablamos esta semana? Pues de novedades de DC, porque es lo que sacan, básicamente. Sí, junio va a ser bastante peculiar. Bueno, en cualquier caso, ¿qué encontramos en este Civil War número 2 de Bendis y Kuiper? Encontramos una apertura de estas que te encantan, joder, o sea, un cómic que abre con juicio. Sí, he de reconocer. A ver, yo hace mucho tiempo que he dicho que Kuiper me gusta cada vez que lo veo más. Y me reafirmo, cuanto más veo a Kuiper, más me gusta. Me parece que es un tío súper bonito de ver y súper sólido también. Nunca encontrarás ninguna cosa maravillosa fuera de madre, ninguna cosa extraña, ninguna composición ahí súper original y tal y cual, pero el tío tiene un lápiz súper currado. Ver las páginas a lápiz de este señor es de quitarse la boina, y después ya cuando Ponsor lo colorea, pues ya a ver, bueno, lo ha coloreado también anteriormente Laura Martín, que agárrate los machos también. Sí. Pero Ponsor tiene esa capacidad de darle a todo lo que colorea estos colores vibrantes, intensos, que a este tío también le quedan, vamos, de fábula. Y la historia en sí misma, básicamente, es el prólogo a lo que supuestamente va a ser Civil War 2. A mí me gusta porque, aunque sí que hay pinceladas de por dónde van a ir los tiros, que no sé si es muy spoiler hablar de la premisa cuando ni tan siquiera tiene lugar en este número 0. El detonante del conflicto, vaya. Bueno, porque lo llevan meses publicitando y diciendo por dónde van a ir los tiros. Hombre, a ver, pues igual nos lo vamos a callar un poquito, pero... Vale, bueno, se basa básicamente en alguien con poderes, alguien nuevo, un personaje nuevo con poderes, y pues por ahí van los tiros en parte muy minúscula de este TVO, y desde luego lo menos importante, porque el cómic se centra básicamente en desarrollar la perspectiva actual sobre ciertos conflictos de una serie de personajes muy limitados. Sí, la verdad es que hay muy poquitos para ser el supuesto lanzamiento de un evento de estos de y el universo Marvel no volverá a ser el mismo. Se junta el grupo y tal. Pues igual, la verdad es que aquí salen muy poquitos personajes. No hay mamporros, lo cual es casi una sorpresa. Con los prólogos no lo suele ser tanto, pero bueno, es prácticamente una sorpresa. Y el TVO se centra por un lado en Hulka, sí, y algunos de los problemas en sus básicamente ocupación menos superheroica. Se centra en la Capitana Marvel, haciendo uso de la situación en la que está ahora mismo, que es en varios equipos a la vez y encargándose de muchas cosas al mismo tiempo. Y por el otro lado, acerca de Máquina de Guerra y una serie de opciones bastante interesantes. He de reconocer de todas maneras que lo de Máquina de Guerra es lo que más raro se me ha hecho. Sí. Es como out of the blue, no se sabe muy bien desde dónde llega esta especie de situación un poco extraña o inesperada para él, que no queda mal, quiero decir, es como, a ver, Bendis sabe siempre explicar las cosas y llevarlas paso a paso y tal, y además como escribe unos diálogos que son largos como un día sin pan, en una página te ha comido la cabeza bien comida, pero... Tiene sentido, pero la decisión o bueno, la oportunidad ante la que se encuentra Máquina de Guerra
podría casi esperármela para otros personajes, tal vez, pero aún así consigue que tenga sentido por un lado, y una vez más Marvel se las apaña para que aunque sean unas pinceladas, a veces sí, normalmente no profundice, para montar un evento y montar algunos de sus tebeos con temas sociales, el lado más vulnerable y más humano de los personajes, temas políticos, consigue mezclar varias cosas y bueno, vamos a asistir una vez más a un choque entre ideales de los personajes que terminará resolviéndose con un choque a puñetazos entre los personajes. La verdad es que, en fin, soy un poquito crítico con el hecho de que a esto lo hayan querido llamar dos. Lo digo, lo hayan querido llamar porque es que lo han querido llamar Civil War 2. O sea, lo han llamado. Lo han llamado, sí. De facto. Lo han llamado Civil War 2. Lo queríamos llamar así, pero luego le pusimos... No había ninguna... Yo creo, incluso cuando empecemos a leer, habrá que esperar, obviamente, ¿no? A cuáles son otros. Pero no creo yo que en este caso No lo veo claro. Quiero decir, a ver, si me dices que vas a montar un evento en torno a unas ramificaciones de lo sucedido en Civil War 1, pues todavía lo entendería. Pero dados los 1000 bandazos que ha dado el universo Marvel desde entonces, incluyendo un reseteo blando / coctelera / llama como quieras a lo del año pasado, no tiene mucho sentido. Si no vas a beber directamente de la fuente, no, es que como tiene héroes también en dos bandos y en desacuerdo, pues lo hemos llamado Civil War otra vez. No. Eso sin contar que le podían haber llamado a aquella cosa que hicieron con los Vengadores de Time Runs Out y tal, donde estaban, vamos, al final de la etapa de Hickman, sí, donde todos los grupos de Vengadores, había varios grupos, estaba todo el mundo enganchadísimo con todo el mundo. Y, bueno, a ver, sí, pero el conflicto entre héroes es una constante del género, y la pelea por error o no por error es una constante del género, con lo cual pretender ponerle la etiqueta Civil War a cualquier cosa que incluya conflicto entre personajes heroicos en vez de entre personajes heroicos y villanos es muy ridículo. Entiendo que tal y película del Capitán América pero no sé. Aún así, el TVO está muy bien escrito, está muy bien dibujado, se mueve a muy buen ritmo y pone encima de la mesa un par de cuestiones de las que dices, hombre, bien, quizá merece la pena dedicarle un poquito de tiempo a este concepto. Bueno. Sorprendentemente vestido para ser un prólogo. Yo la verdad es que lo vi y dije yo, hostia, pronto empiezan con el evento, que estamos en mayo. Que tampoco es ninguna sorpresa, pero bueno, es como casi no te lo esperas. Lo ves listo y dices tú, coño, Civil War 0, bueno. Será la típica chorradita para poner unos antecedentes y luego ya arrancar en uno. No, es un número sorprendentemente bien nutrido con el equipo, en principio es el equipo del evento, que yo sepa. No. ¿No? Esto lo va a dibujar, y tampoco me quejo, David Márquez. Coño. Y no me quejo, ¿eh? Pero sigue guionizando Bendis. Sí, creo que eso no va a cambiar. Entonces va a ser raro pasar de Coipel a Márquez. A ver, en realidad, Coipel hoy en día ya dibuja muy poquito interiores. Ya. Entonces, es lo mismo que pasó con aquello de Inhumanos, era la colección que sacaron aquella, Inhumanos 1 y tal, y el número 1 era bastante asquerosete, pero lo dibujaba Coipel y molaba porque lo dibujaba Coipel, era lo único que se salvaba prácticamente, y luego ya la colección la dibujaba otro señor. No me acuerdo. Le presta muy poquita atención a los fue un especial o algo así. Tampoco fue un número 1, seguramente. Fue algo Inhumanos tal y cual. En la colección actual no la estoy leyendo, por ejemplo. O sea que no tengo ni idea. En fin, habrá que ver. Es un prólogo sin más, con algunos detalles interesantes. Está bien. Tiene algún momento así, Bendis, un poquito de estos... A ver, no es que roce la caricatura ni los chistes que suelen hacer sobre sus diálogos, pero sí hay un encontronazo entre Hulka y Maria Hill muy Bendis. Muy Bendis, sí, uno de esos diálogos muy suyos, pero en general es un cómic bastante neutro, entre comillas, en lo que a él respecta. Sí. Y muy bonito de ver. No me canso de decirlo. Me ha gustado mucho. Tiene personajes en general que me gustan. Máquina de Guerra no es que me llame la atención demasiado, por lo tanto Hulka como la Capitana Marvel son personajes que me llaman muchísimo la atención, que me gustan mucho. Se ven distintas facetas de ellos, se ve por dónde van a tirar cada uno de los personajes y cuál puede ser su perspectiva ante lo que va a suceder en el evento, y bueno, me llama mucho la atención ver hacia dónde va a tirar cada personaje. Sí, yo no lo he dicho, pero he sido internamente bastante crítico durante mucho tiempo con la Capitana Marvel.
con lo que estaban haciendo con la Capitana Marvel. Crítico para adentro. Sí, no siempre he tenido muy claro qué mierdas estaban haciendo con el personaje, porque según quién lo guionizara y dónde apareciese, a veces era como una guerrera que lo parte y a veces parece que no se pensaba las cosas, otras veces es una táctica y tal, no sé qué, del ejército, que esto y lo otro, una piloto y tal y cual, y otras veces sí, no me han encajado demasiado bien. No sé, yo llevo bastante tiempo leyendo Capitana Marvel y no he encontrado grandes disonancias en ese aspecto. O sea, esa faceta que acabas de comentar, de que no se lo piensa y tal, no me la he cruzado, salvo en momentos muy específicos, tal vez más pasionales que otra cosa, no. Pero bueno, hasta ahora ha sido todo lo consistente que puede ser un personaje Marvel en manos de múltiples equipos. Pero bueno, creo que últimamente me está convenciendo un poquito más. Está bien, empiezo a verla ya como un personaje, bueno, con una cierta enjundia, con un cierto fondo. E igual es cosa mía, que no la había leído demasiado y pues también puede pasar, ¿no? Pero bueno. Yo apostaría por ello, pero a saber. Sin más. Depende de qué etapa te coincida de según qué personajes también. Pues sí. Bueno, dejamos este Civil War 2 número 0 porque ya os aburriremos con la maldita Civil War según vaya saliendo número a número, porque evento. DC Universe Rebirth número 1, Geoff Johns al guión y después una buena colección de dibujantes, me atrevería a decir que de lo más granado que tiene, la verdad, DC a día de hoy, como Ethan Van Sciver, Iván Reis, Phil Jiménez y Gary Frank, en este TVO de no sé si llega a las 80 páginas, pero 60 de TVO fácil ya serán. Sí, en un aburricio de páginas en lo que no es exactamente un evento veraniego, pero tal vez sí. A ver, hay muy poca claridad y muy poquita información para lo que son este tipo de cosas en torno al TVO. Sale este número 1, se supone que es el único número. La renumeración de la mayoría de las colecciones del universo DC pasa a ser un número 1 también. Y vuelve a empezar de manera distinta. Ahora bien, lo que podía ser pues renumeramos, cambiamos un par de cosas y tira para adelante. Después de leer este TVO, este número 1 de Rebirth, no puedo evitar quedarme a pensar, pero esto tiene que seguir en algún lado. Esto necesita una colección propia o se va a desarrollar en alguna otra colección o algo, porque no lo sé, yo no lo tengo tampoco nada claro y es más, no estoy seguro de que la voluntad del TVO sea dar demasiadas más explicaciones y en todo caso que las colecciones por su cuenta, pues en fin, si quieren entrar en ese asunto, pues que entren y si no, no. De todas maneras, lo que tenemos aquí básicamente es uno de estos macro TVOs de puesta en situación de un universo en el que, bueno, algo quizá podría cambiar o no, eso forma parte de la gracia del TVO, con partes muy diferenciadas, creo que tiene como 5 partes, 5 capítulos diferentes, de ahí también que, bueno, lo del baile de dibujantes quizá, pues, sea menos flagrante que en otros TVOs. El TVO no sufre tanto por ello. Y al final, pues viene a ser una historia de estas de alcance de todo el universo y tal, muy, muy cerca de algunos de los, no sé cómo decir, conceptos que el universo DC ha venido manejando tradicionalmente. Sí, por explicarnos sin entrar en spoilers, porque eso quedará para el final del programa, de alguna manera querían darle un golpe al universo DC porque lo tenían bastante roto desde el último follón. Y no es exactamente una vuelta a los orígenes lo que persiguen, una vez más, no está muy claro lo que desean. Quieren reconectar con la audiencia a través de que sus personajes vuelvan a reconectar de una manera que de algún modo se había perdido. Bien, se había perdido por culpa de los propios autores, que son los mismos que siguen ahora. Con lo cual, decir que mi grado de confianza era bajo también es el eufemismo del mes. Ahora bien, por cómo lo han enfocado, por cómo han orquestado este número 1, este número único al final de Rebirth, y cómo he podido ver al Geoff Johns con sus cosas, pero el que me gusta, de alguna manera ha funcionado conmigo. Quiero decir, es una historia terriblemente personal, pero al mismo tiempo es una historia de estas, como has dicho tú, pues loquísima, con repercusiones brutales, etcétera. Y a mí me ha enganchado. No sé si porque me gusta este tipo de historia, porque me gustan los personajes involucrados, pero parece que está bien orquestada y que cuando se atreve a hacer barbaridades,
me parece hasta correcto. A ver, aquí yo hay un par de cositas que me parece que el TVO hace bien, es decir, desde el punto de vista artístico, por ejemplo, no tengo ninguna pega, la verdad, en cuanto al TVO. Sí que es verdad que la prosa de Jones a veces te obliga un poco a cargar mucho también de texto y tal, las páginas, y bueno, pues a veces se agradecería algo un poquito más ligero, pero la verdad es que está intentando contar una historia, en este caso, tan desde un punto de vista muy personal, de un personaje concreto, que, bueno, requiere un poquito de construcción, y parte de la tensión del TVO va precisamente en esa narración del personaje y cómo va escalando un poquito toda la situación, etcétera, etcétera. No sé si tengo tan claro cierto deje a casi metamensajes que me he ido encontrando, o creo que me he ido encontrando aquí y allá en el TVO. Como a veces queriendo disculparse o queriendo echar la culpa de cosas a algo que en realidad él mismo como autor también ha formado parte de ello. Entonces no lo tengo muy claro. Sí, tiene algunas cosas algunas cosas por un lado meta bastante peculiares en cuanto se pone a jugar con los personajes del universo y sus conceptos, pero a nivel básico de trama, buena parte del TVO es prácticamente una disculpa. A efectos prácticos, sí. En realidad no tengo nada en contra de la ejecución, pero curiosamente sí tengo algo en contra un poco del concepto en sí mismo de el TVO como disculpa. Es decir, que igual después de esto se derivarán historias buenas o que me gusten más y oye, fantástico, ¿no? Pero la mera idea de que un autor se disculpe, de que una editorial que está intentando llevar a cabo, pues eso, un proyecto con un cierto fuste, tenga que, entre comillas, rebajarse a ver, yo no diría... Como pedir la complicidad. En realidad no es una disculpa, es que pedir la complicidad de la a eso gente. Voy, porque bueno, es todas las decisiones que han tomado a lo largo de estos años anteriores las tomaron creyendo que era lo mejor y punto. Bien, no es tanto un lo siento, la jodimos, como un fue cosa nuestra. Está claro que fue cosa nuestra, no hay nadie más involucrado en este asunto, y nos hemos autoerigido de alguna manera en los villanos de esta situación. En muchas otras situaciones que un autor se disculpe o intente de alguna manera explicarse por hacer lo que era su obra y al fin y al cabo lo que creía correcto, no me gustaría demasiado, no es algo que me agrade, pero esto es DC. Quiero decir, sus personajes son algo más que simples personajes, son iconos, son mitos, son leyendas, son una puñetera locura, y en DC es precisamente donde te puedes permitir este tipo de juego, donde encaja bien, donde si tienes que, no explícitamente, pero prácticamente sí, decir que bueno, que el departamento editorial y los guionistas al frente de los mayores cambios anteriores son los villanos de este nuevo TVO, pues vale, cuenta. ¿Por qué? Porque es DC y cuela. Cuando tienes que hablar de manos siniestras, de más allá de la realidad y mierdas de estas raras, en DC es donde te funciona. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Y en ese sentido hay partes del TVO, también he de decir que hay partes del TVO que me han gustado bastante y otras que me han gustado bastante menos. Hay algunas que parecían conectar mejor quizá conmigo y otras que, El TVO, el asunto que tiene es que intenta hacerlo todo. Y no todo le sale bien ni todo es para los mismos públicos. Por ejemplo, el TVO intenta cubrirse las espaldas explicando un poquito el pasado del personaje central que lo ocupa. De esta manera, cualquier veterano que conozca el personaje y tal tendrá un pequeño momento de nostalgia aquí y allá, pero tampoco es necesario, con lo cual son prácticamente momentos que sobran. Están bien, porque forman parte de la dinámica de la historia, pero queda raro. Y por el otro lado, aquel que no conozca exactamente el pasado de este personaje, pues se ve tratado a una dosis de Wikipedia, prácticamente hablando. Entonces, es una situación un poquito rara. Funciona dentro del ritmo del cómic, pero es raro. Luego, el cómic mejora según avanza. Empieza convirtiéndose en una serie de pequeñas escenas del universo DC que cuanto más van avanzando, mejor van funcionando, porque más personales se van volviendo. Lo que al principio parece casi un arranque utilitarista de un evento genérico de DC con, como no, Batman. Y vamos a sacar cada 2 páginas a un personaje distinto y tal y cual, y dónde está y qué está haciendo. Y vamos a empezar cómo reacciona. Y vamos a empezar con Batman y quiero decir, es como, oh Dios mío, no, Geoff Johns, no, ¿por qué?
Pero luego resulta que no. Luego resulta que el enfoque es distinto y el enfoque, por lo menos para mí, funciona y mucho. Vale, que es cierto que muchos de los personajes que salen son favoritos. En mi caso, entonces, lo que cuenta me gusta, funciona, pero... Después diré que tampoco tengo muy claro... Bueno, tampoco tengo muy claro, no me gusta, vaya... hay ciertas cuestiones al principio y al final del TVO. Hay como una especie de cierta idea que quiere dar un poquito de coherencia, ¿no?, a toda la idea de lo que nos están contando, que a mí pues no me simpatiza. Vaya, tampoco voy a decir más, pero todo... No, hasta no, lo hasta que es el después, territorio spoilers no. Pues no me simpatiza. No estropea en absoluto el TVO, porque al final, es decir, son muchísimas páginas y pasan bastantes cosas, y tampoco se trata de centralizarlo todo en un detalle, ¿no? En un... Sí, a mí, a diferencia de otros usos de ciertos personajes y de otras aproximaciones, en este caso lo he recibido con simpatía. Me ha gustado. Es una pequeña declaración de osadía y de subir las apuestas diciendo, bueno, pues nosotros tomamos una dirección en la editorial, no funcionó, vamos a intentar tomar casi la dirección opuesta. Vamos a intentar hacer lo que creemos que, lo que nos habéis hecho llegar que os gusta como lectores. Y lo vamos a hacer a tope, no a medias tintas. Y a tope es lo que están haciendo. Igual en algún momento se han pasado de la raya, en algún momento igual han tocado ciertas cosas que a muchos no simpatizarán, pero a mí me gusta el atrevimiento y comparativamente con otro tipo de usos de ciertos personajes me parece correctísimo. Hay otra cosa también que quiero decir ahora, porque quizá igual su sitio más propiamente sería el territorio spoiler del final, pero no quiero que se me olvide tampoco que en fin, que casi creo que se me acaba de ir de la cabeza, así que pues tendrá que esperar al territorio spoiler. Que le vamos a hacer. Pero bueno, sí, lo de los públicos, que en cierto modo este TVO viene a decir en cierto modo que es que este asunto de, a ver, tal y como lo interpreté yo en su momento, todo este asunto del nuevo 52 y tal y cual, en parte tenía también ese objetivo o esa aspiración de alcanzar un público nuevo en el sentido de joven, quizá, que no tenía todo ese bagaje de llevo 15 años leyendo TVOs y entonces me conozco a todos los personajes, qué cariño les tengo, sino, no, oye, ¿quieres leer Superman? Puedes leerte un número de Superman porque acabamos de sacar un número 1 y es un Superman nuevo, es un Superman un poco distinto y tal, y lo mismo con el resto de la línea o los personajes, digamos, principales. Lo que DC Universe Rebirth parece apuntar, aunque después habrá que ver también, es más a que, mira, nos hemos dado un poco por vencidos con este asunto de la gente nueva y igual, pues mira, vamos a tirar con lo que tenemos y a ver a quién podemos enganchar por el camino. El asunto está en que ya eso sería otro debate al margen. Para mi gusto, New 52 no funcionó porque buena parte del objetivo nuevo que quería lograr, en parte lo consiguió, atrayendo lectores nuevos, pero el coste fue alienar a muchos de los lectores veteranos. Y la manera que DC siempre ha tenido de atraer lectores nuevos, por decirlo de alguna manera, es precisamente parte de lo que se hace énfasis en esta colección. Uno viene a un cómic como lector nuevo, viene a un cómic de DC a base de entrar en su mitología y entrar en toda esa locura, porque bien los personajes son, algunos de los centrales, son icónicos y legendarios, y uno entra fácil a ellos independientemente de que sea el número 540 de Batman, porque no importa, porque es Batman o Superman o Wonder Woman, o bien entrabas con un personaje nuevo que formaba parte de un legado legendario, bien fuera con un grupo de jóvenes héroes o bien fuese con un personaje nuevo que de alguna manera llevaba el legado de un personaje anterior. Esa era la manera hasta entonces tradicional de incorporar lectores nuevos al universo DC. De alguna manera quisieron intentarlo de la otra manera y no funcionó. En fin, tendremos ocasión de todas maneras en el territorio spoiler de hincarle el diente con profundidad y, en fin, que salpique la sangre o no. Ya veremos. Eso habrá que verlo. De todas maneras, aquí está este intento, este bold statement de DC con DC Universe Rebirth. Sí, al margen de los spoilers, yo lo tengo claro. Era un cómic en el que confiaba cero antes de leerlo. Días anteriores a que saliese estamos comentando lo poco que me fiaba de Geoff Johns. Sí, pero muy, muy poco. Y he salido encantado. O sea que
algo ha hecho bien conmigo. Si eso consigue conectar con más o menos gente, no lo sé. La reacción he visto que ha sido positiva en muchos aspectos, pero los riesgos que ha tomado veremos lo que le cuestan. Ya, luego lo que pasa aquí es que la realidad es que vamos a tener que lucharnos cada colección número 1 a número 1. Ese es el asunto. Y, claro, bueno, pues está todo esto y tal, está muy bien, pues, vale, quiero decir, pues lo compro yo también, es como, vale, apruebo, me parece correcto, vamos a ver bien, a dónde va. Pero luego mes a mes, cada luego, colección, ¿qué? Exactamente. Esa es otra batalla distinta, sí. Quiero decir, todo esto está lleno de buenas ideas y buenas intenciones. Pero luego cada tiene que estar lleno de buenos tebeos. Luego cada autor en cada colección tiene que hacer su trabajo. En este tebeo titulado Captain America Steve Rogers, porque ya sabéis que también hay un Captain America que es Sam Wilson, pues este es Captain America Steve Rogers número 1 de Nick Spencer y Jesús Saiz para Marvel. Evidentemente, en este nuevo inicio para el Capitán América, y ya van no sé ni cuántos para ahora, en un tebeo que nos cuenta pues cómo el Capitán América, después de los infames sucesos de Pleasant Hill, o como diablos lo acabasen llamando, ahora otra vez de Avengers nuevo, Standoff. Sí, Avengers Standoff, exactamente. Ahora de nuevo en plenitud de sus facultades, pues se dedica a combatir el mal. Capitán América, sí. Vamos, es que el número 1 es de manual. Estoy aquí, soy el Capitán América. Unas movidas con Hydra. Hombre, pues vamos y les pegamos, ¿no? Pues sí, al margen de ciertos detalles del último tercio prácticamente del tebeo, los cuales se van a ir castigados a territorio spoiler, aunque cualquiera que haya pisado Twitter o Internet en general esta semana se ha tenido que llenar la cara de barbaridades. Y pues a estas alturas igual hasta algún momento de los semanales del domingo o alguna página de cultura de los periódicos a este ritmo. Pero bueno, nosotros nunca tenemos spoilers sin aviso y esto no va a ser una excepción. Así que la parte final del cómic se va castigada al territorio spoiler. Pero al margen del chocante final, el TVO que es lo que tocaría hablar ahora, y el TVO que es bastante malo. A ver, el TVO, al pobre TVO le pasan varias cosas. Y es que de entrada está tratando con un status quo que es bastante complicado, incluso para algunos que seguimos más o menos regularmente el universo Marvel. Es decir, uno llega aquí y se encuentra con el Capitán América, otra vez Capitán América. Y dices tú, bueno, bien. ¿Qué le pasa? ¿Por qué en esa portada tenemos a una Sharon Carter? Oh, qué mal la han dibujado, es que parece vieja la hostia. Es que es vieja. Luego llegas al TV y dices, es que es vieja. Vale, pues esto me lo perdí. No sé cuándo ha sucedido, pero... La parte final de la etapa de Remender, creo. No me acuerdo. ¿Qué recuerdas, eh? No soy lector de Capitán América habitualmente y menos cuando lo hace Remender, pero bueno. Y formalmente hay otro detalle que no me gusta demasiado del TVO. Volvemos a tener otra vez la historia dividida en un flashback que nos da algo de background del personaje con el tiempo actual. Remender ya lo hizo también. Capitán América, damas y caballeros, sí. Bueno, pero Capitán América no siempre ha tenido esta cosa. El problema del hombre fuera de su tiempo es la tentación horrible de contar cosas de su tiempo. Ya, pero... Sí, no significa que no puedas sobreponerte a ello, no significa que sea imprescindible, pero la tentación está ahí, la tentación del flashback. Ya. Y dado lo que quieres hacer en este cómic es casi inevitable. Sí, pero hay distintas maneras de hacer normalmente un flashback en un TVO como el del Capitán América, que ha tenido muchas veces muchos flashbacks. Pero normalmente llevas sus flashbacks a, no sé, la Segunda Guerra Mundial. Normalmente. El escenario de guerra, etcétera, etcétera. Muy de vez en cuando, quizá algo un poco más personal, pero muy de vez en cuando. O alguna aventura un poquito más contemporánea de su pasado más reciente, tal vez. Últimamente se están empeñando muchísimo en meter mano, y este TVO también lo hacen, la niñez del personaje. Es decir, en contar, ¿no? Porque como cuando era pequeño, era ¿de dónde era? De Brooklyn y tal. Vamos a contar cosas de Steve Rogers antes de que fuera nadie en absoluto. Que es algo que, bueno, puede funcionar mejor o peor. Yo creo que en este TVO, más allá de ser necesario para contar la historia... Independientemente de cómo se cuente, que se puede contar mejor o peor, es el tipo de cosa que manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Quiero decir, son personajes con un pasado determinado
que a partir de cierto punto es donde comienza su historia, entre comillas. Siempre puedes ponerte a jugar un poquito con la retrocontinuidad, pero salvo que lo hagas muy bien, lo único que vas a hacer va a ser meter la zarpa y cabrear a gente. Ya tuvimos una buena etapa de Iron Man mierda, sí, con ese tipo de cosas. Ahora, uno de los cómics actuales de Iron Man, el International Iron Man, está bebiendo un poco de eso y está intentando salvar los papeles, lo cual es una cosa loquísima. Quiero decir que no solo salvar los papeles de esa situación, sino que encima sea Vin Diesel el que lo está haciendo. O sea, el amo de meter la zarpa en ese tipo de mierdas, lo cual es una situación terriblemente irónica. Pero bueno, volviendo al Capi, ¿qué necesidad hay de tocar ciertas cosas, de contar ciertas cosas? No, es que quiero tocar ciertas cosas para así poder contar una historia a la hostia, vale, asumo el riesgo de que quieras tocar ciertas cosas para contar una historia a la hostia, pero no cuando tu historia es, en el mejor de los casos, mediocre, porque con el dibujo en general no tengo ningún problema, con el color, bueno, sí, pero hablemos del uniforme nuevo, ¿verdad? Y esos colores, esas rayas que tiene, que parece que están ahí puestas como un pegote. A mí me lo parecen. Sí. A ver, el diseño del uniforme es peculiar, cuando menos, pero bueno, supongo que en este tipo de situaciones siempre tienes la necesidad de cambiarlo, como pasó con Super Soldier, etcétera. Pero bueno, el problema central es la historia y el tono de la historia. Por un lado tienes un flashback súper serio de narices, o que al menos pretende serlo. Por el otro lado tienes al bueno Nick Spencer guionizando una situación actual de Capitán América como si fuera sus números de Ant-Man, lo cual pues le sienta como una patada en el estómago en términos generales. Cuando combinas ambas cosas y terminas el TVO como lo terminas, el conjunto es detestable y odioso. Yo no diría que es detestable y odioso. Yo creo simplemente que han ido a buscar un impacto, quiero decir, que se hable de este número 1. Que se hable del final. Que se hable de... Y el resto es solo servicial. Es humo y espejos. Si eso no es detestable y odioso... Bueno, a ver, no es que sea detestable y odioso, es simplemente que la historia que ocurre con el Capitán América en la actualidad, la has leído 50 millones de veces, sí. Es como Capitán América, Hydra, y esa es la historia de siempre. Y voy a meter personajes secundarios por medio, y voy a meterles diálogos cómicos. Lo de los diálogos cómicos es quizá lo que menos funciona cuando Spencer no se sabe contener y pone un chiste en boca del Capitán América. Un chiste que es tan fuera de lo típico del personaje que hasta los que escuchan el chiste a través del comunicador dicen acabas de hacer un chiste. No vuelvas a hacer eso. Sí, que hacer que los personajes llamen la atención no te disculpa a ti como autor que lo hayas metido, pero en general es el tono. Nick Spencer tiene la costumbre de intentar inyectar actualidad a cualquier precio en el TVO, mencionando páginas web, mencionando puntos de la actualidad, intentando catarlo todo, lo cual tiene dos problemas. Uno, cuando estás funcionando con un cómic en general más ligero, más de comedia, como pues da igual su paso por Ant-Man, puedes hacer que funcione. Cuando estás lidiando con un personaje más universal o más icónico como el Capitán América, y en general el plantel de secundarios que tiene este TVO, las cosas no empiezan a encajar tan bien. Y lo segundo, data tu cómic de manera horrible. Hace que el TVO en buena medida sea ilegible en el futuro, porque lo único que has hecho ha sido dotarlo de una serie de referencias. Iba a decir humor referencial, pero ni eso, porque para eso haría falta que hiciera puta gracia. Que lo ha datado, lo ha anclado en el tiempo a base de ofrecer unos mimbres, un engaño, un decorado bidimensional horrible. Los personajes acaban siendo terriblemente planos porque no son más que bocas que expulsan esas referencias y esos chistes, y todo para ganar tiempo, para ofrecer una situación de normalidad, de cómic del montón, de cómic genérico, para intentar pillar al lector desprevenido con tu finalazo de la hostia que tienes súper planeado. Que a mí me da un poco de pena, porque en realidad creo que la parte que más he disfrutado con diferencia del TVO es el flashback. A mí no me funciona el flashback en general. A ver, en general, y en el contexto del resto del cómic ni te cuento ya. Bien, no, a mí me parece que es un tipo de historia que hubiese podido ser interesante en otro contexto, no en el contexto del Capitán está América. Bien contado, el flashback está bien contado. Está el cambio de dibujo, del coloreado y tal y cual, le da una personalidad muy fuerte. Y precisamente es la parte del cómic exenta a las gilipolleces contemporáneas, evidentemente. Exactamente, con lo cual para mí es la parte más potente, digamos, del TVO. Tiene el problema hasta cierto punto de que,
claro, estás hablando, es decir, haces este tipo de afirmaciones que son, vamos, profecías autocumplidas. Es como, ¿ese quién? Este es mi hijo Steve Rogers, seguro que está destinado a grandes cosas, jeje. Y es como, hombre... Sí, y también puedes hacer que tu flashback funcione y sea la parte molona del cómic cuando son unas pocas páginas. Tienen la terminación y de alguna manera la longevidad que tienen, cuando no tienen que llevar el peso del cómic, por decirlo de alguna manera, y solo ofrecer contexto. Sí, de todas maneras, yo creo que estaremos bastante de acuerdo en que lo más infame del TVO es su final. A ver, no necesariamente por el final, que también, sino porque, en fin, luego ya hablaremos. Lo peor es todo, del final todo. Todo. No, en serio, todo. Los motivos por los que se llega al final, lo que pretendes hacer con el final, lo que te va a dar de sí el final, incluso la reacción de la gente respecto al guionista respecto del final, por el cual han llegado hasta amenazas, como no, porque el mundillo es así. También es malo, todo en el final es malo, incluso las reacciones que suscita en contra también, todo malo, es terrible, es abismal, es obsceno. Para mí tiene un problema, el final, Qué ridículo. el asunto del final, sí, que es ridículo y que no se lo cree nadie. Sí, todo el chiringuito que vas a tener que montar para justificarlo es ridículo. Y que para mí uno no monta un número uno así, en base a por decirlo de alguna manera, un elemento totalmente ajeno al personaje, o casi totalmente casi contrario a la propia naturaleza del personaje. Es que, oiga, si querías escribir esto, pues igual no era Capitán América la colección que necesitabas escribir. Es decir, cada personaje también tiene un rango en el que se mueve. Quiero decir, yo, el Doctor Extraño, no sé, por la vida disparando bazocas, pues oye, pues igual sería divertido un rato. El problema además es que dices tú, vale, no, aquí te has sobrado 3 pueblos, te has pegado una inventada del carajo, las has liado pardas, que habrá muchísima gente, pero bueno, supongo que semejante atrevimiento te va a servir para contar una historia nunca vista, de una manera nunca vista y, joder, menuda apuesta de cojones. Pero cuando ya has demostrado que eres incapaz de hacer un cómic como Dios manda, en ese mismo número, porque lo has llenado todo de marear la perdiz y de gilipolleces, ¿qué confianza pretendes tener del lector en que eso que has hecho al final te vaya a llevar a números nuevos y excitantes cuando has mierdeado todo el número 1? No, yo creo que va a haber nuevos números y que van a ser hasta cierto punto excitantes. No digo que vayan a ser buenos, pero está claro que va a haber un cierto grado de interés continuo en esta colección solo por ver... por el ruido, sí, por ver a Internet arder, pero... Ya sabes, como decían en Matrix Reloaded, joder, Morfeo, lo haré, aunque solamente sea por ver el paquete que te meten. Pues TVO va a tener mucho de ese seguimiento solamente por ver cómo diablos solucionas esto y a dónde diablos vas, es decir, hasta dónde llega tu locura argumental. En fin, muy triste. Doctoresdeltiempo.com os ha ofrecido Entre cómics, repaso mensual.